Dios viene a él en la prisión, tal como vino a Pablo en prisión y vino a Pedro en prisión. La palabra de Dios no está atada ni para salir de prisión ni para entrar en ella, y no hay muro de prisión que pueda retener la palabra de Dios. Incluso cuando sientas que estás en una prisión o en un lugar oscuro. Apartado de Dios, Dios todavía hablará. Escucha, especialmente entonces Dios hablará. Pero dije, Señor, ¿cuál es tu plan aquí? Yo renuncié a mi trabajo y aquí estoy. ¿Cuál es tu plan? Y fue entonces cuando el Señor me dio una palabra. Allá por el principio, tiempo de poca gente, de pequeños comienzos, y compartí esa palabra con la congregación. Creo que fue la tercera noche que compartí como el pastor. El tercer viernes. El tercer mensaje que compartí. Y resumiría todo lo que había sido y también todo lo que iba a suceder. Y es una de las palabras que recibí este año para ustedes. Y de hecho, cuando estuve en Florida, también recibí eso para este año. Y es esto. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 2020. Todo lo que el Señor había hecho en mi vida ya superaba todo lo que había conocido o imaginado. Y me dio esa palabra cuando había 30 personas antes de que todo fuera a suceder, que Él sabía desde el principio, mucho antes, y la recibí de nuevo ahora. Ahora bien, ya escucharon que lo mencioné la semana pasada, pero quiero profundizar en ello ahora, para ver lo que realmente hay allí, porque todos ustedes pueden oír esto y no saber lo que realmente hay allí. El contexto, en primer lugar, es Jeremías. La palabra del Señor, versículo 1, Jeremías 33, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Y luego sigue. El contexto es que Jeremías, el profeta, está en prisión. En efecto, en prisión. La palabra hebrea atzar significa encerrado, confinado, recluido, restringido. ¿Por qué está en prisión? Porque está predicando la verdad a su nación. A un pueblo que no quiere oír la verdad. Predica contra su pecado y les dice que el juicio se acerca. No quieren oírlo. El rey no quiere oírlo. Es un rey malvado. Ellos lo ponen en prisión. Ahora bien, él podría estar muy desanimado en ese momento. Nadie escucha su mensaje. Él ha estado predicando, sin ver realmente el fruto que quería ver. Y ahora está en prisión. Y entonces la palabra de Dios viene a él en la prisión, tal como vino a Pablo en prisión y vino a Pedro en prisión. La palabra de Dios no está atada, ni para salir de una prisión, ni para entrar en ella. Y no hay muro de prisión suficientemente fuerte para retener la palabra de Dios. Incluso cuando sientas que estás en una prisión o en un lugar oscuro, apartado de Dios, Dios todavía hablará. Escucha, especialmente entonces, Dios hablará. Todo esto surgió en prisión. Gran parte de la Biblia, piénsenlo, surgió en prisión. Las cartas de Pablo, muchísimas de ellas, en prisión. Y es entonces cuando el Señor da la palabra y la palabra comienza así dice el Señor, quien hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Primero que nada, le está diciendo a Jeremías, yo tengo el mando, Jeremías. Sigo al mando, aunque tú estés en prisión. Sigo teniendo el mando, yo soy el único. Sigo en el trono. No es Jeconías. No es el rey malvado. Yo estoy en el trono. Y no el problema, estoy en el trono. Así que recuerda eso. Y entonces llega una palabra para alentar a su siervo. Dios es el Dios de todo consuelo. Y comienza así, clama a mí. Dios quiere que Jeremías clame a él. Dios está llamando a Jeremías y diciéndole, clama a mí. ¿Por qué? Dios quiere que lo busque. Dios quiere que lo busquemos. Hay algo en buscarlo que es tan importante que Dios lo dice aquí. Porque si dejas de buscarlo, no obtienes lo que es la promesa. Hay una promesa aquí basada en buscarlo. La palabra en hebreo es cara. Inténtalo. Cara no solo significa clama a mí, significa gritar. ¿Cómo? Como desde tus entrañas. Gritar. Serlo de verdad. Dilo con todo tu corazón. Búscame, clama a mí. Tienes que ser genuino. Cuando busques a Dios, busca con todo tu corazón. Pero también significa invitar a Dios. Invitar a Dios. Dios le dice a Jeremías y a ti, Él quiere que lo invites. Él vendrá, pero tienes que invitarlo. Piensen en esto. El Mesías dijo que volverá solo cuando sea invitado. Solo volveré de nuevo. No me verán de nuevo hasta que mi propio pueblo, Jerusalén, diga, bendito sea Él. Ese es el saludo. Así es como saludas en hebreo cuando alguien llega, o si vienes dices, adelante, pasa.
Él solo vendrá cuando sea invitado. Así que piensen en lo que pasó en su vida cuando lo invitaron a entrar en ella. Lo invitaron. Pero no deben dejar de invitarlo. Es fácil dejar de invitarlo. No es solo que debes invitarlo. Se supone que debes invitarlo sin parar. Inviten a su espíritu. Él honra eso. Hay algo en hacerlo. Señor, entra en esta situación. Entra en los lugares en los que no has estado. Le dice a Jeremías, nos dice a nosotros, invítenme y vendré. Este año, 2020, invítenme. El hebreo para esta palabra tiene raíces en el significado de abordar. Como cuando abordas a alguien. Eso significa encontrarse audazmente con alguien. Como si estuvieran ahí e iré directo hacia ellos. Dios quiere que lo abordes. Encuéntrate con Él audazmente. Necesitas estar encontrándote con Él este año. Y yo te responderé. Dios no quiere que solo le ores. Él quiere que te encuentres con Él audazmente. Entra audazmente en su presencia. ¿Qué dice en Hebreos? Ahora bien, podemos pensar que este es un significado específico. Yo te responderé. Dice entonces, yo te responderé. Ahora podrían pensar, bien, si hago esto, pido y Él responde lo que pedí. Bueno, hay promesas sobre que Él responderá. Significa que si pides conforme a su voluntad, Él responderá. Él lo hará. Él hará eso. Pero no es exactamente lo que dice aquí. La palabra hebrea tiene mucho más que solo responderé la oración. La palabra hebrea aná, que puede significar responder, también significa te responderé. Eso es un poco diferente. Responderé. Clama a mí con todo tu corazón y te responderé como un padre responde a un hijo para darte lo que necesites. Puede que ni siquiera lo estés pidiendo. Y para darte lo que Dios quiere y desea para ti este año, que puede ser incluso más de lo que pides. Y hacer por ti su voluntad. No es que solo dice, pide lo que quieras y Él lo hará. Hay un lugar para eso cuando tiene que ver con su voluntad, si está en su voluntad. Pero clama a Él de todos modos. No solo pidiendo, sí, llévale todo a Él. Pero clama a Él de todos modos, invítalo, encuéntralo de todos modos. Y Él te responderá de una manera que es incluso mejor que cualquier cosa que pidas. También significa te responderé, Ana. Te miraré, te miraré. Voy a poner mi ojo en ti. Voy a responder. No se limita a nada de lo que pidas. Tengo algo mejor y más grande que va hacia donde esto se dirige. Dios quiere responderte a ti, a nosotros este año, de una manera que es más grande y mejor que cualquier cosa que hayamos pedido. Y te responderé y te mostraré. La palabra es Nagad. Inténtalo, Nagad. En la Pascua, el pueblo judío lee un libro llamado la Haggadah. Ya saben, eso cuenta la historia del Éxodo. Bueno, eso viene de esta palabra Nagad, que significa mostrar. Significa hablar, decir, manifestar. Dios dice, si haces esto, te mostraré. Te hablaré, te diré y me manifestaré a ti. No solo te diré, sino el hebreo, leja, me manifestaré a ti. Dios quiere hablarte este año. Hablarnos de una manera que sea más que antes. El hebreo dice, va, águida, leja. Te mostraré, me manifestaré a ti. La palabra ahora es Gadol. Inténtalo. Ahora puede que algunos de ustedes la conozcan. Gadol significa grande, grande. Dios quiere mostrarte cosas grandes. Gadol también significa más. En otras palabras, más de lo que sabías antes. Dios quiere mostrarte más este año de lo que sabías antes, más de lo que has visto, más de lo que has conocido. También significa exceder. En otras palabras, Dios quiere mostrarte aquello que supera lo que has conocido hasta ahora. Gadol también significa alto. Dios quiere llevarte más alto, mostrarte cosas más altas de las que conocías antes. Y Gadol significa abundante. Lo que significa que quiere mostrarte más abundantemente este año. Y en el hebreo, en el texto aquí, en este pasaje, toma la forma de Gedolot, que, de hecho, significa la palabra grande en plural. Así que no es solo grande, una sola cosa grande. Quiero mostrarte las cosas grandes. Quiero mostrarte las muchas cosas grandes. Quiero mostrarte muchas cosas que superan lo que tenías antes. Quiero manifestar muchas cosas extraordinarias. Las cosas grandes, las cosas extraordinarias, las cosas elevadas este año. Las cosas grandes. Gedolat, Gedolot. En hebreo lo grande. Pero luego dice, quiero mostrarte algo más también. No solo lo que es más grande, sino algo más. En el hebreo, Ubtsurot, que la mayoría de las traducciones interpretan como cosas poderosas, y es así, significa eso. Pero la palabra es aún más interesante que eso.
Literalmente significa cosas cercadas, cosas fortificadas, cosas inaccesibles, cosas que son demasiado altas para alcanzar. Y por eso es tomado como poderoso, como una fortaleza inexpugnable. Eso es realmente lo que hay detrás de lo que siempre has oído toda tu vida. Te mostraré cosas poderosas, pero también significa que te mostraré lo que te ha sido inaccesible antes, te lo mostraré ahora. Lo manifestaré ahora. También significa aquello que es tan alto que nunca puedes alcanzarlo. Míralo así, es que quiero caminar donde puedo. Donde realmente puedo vencer ese pecado, y puedo vencer ese problema, y puedo estar en ese nivel. Dios está diciendo, ahí es donde quiero llevarte este año. Ahí es donde quiero llevarte. Manifestaré aquello que es tan alto que no podías llegar allí, no podías alcanzarlo, pero ahora quiero manifestártelo. Aquello que está fortificado, tal vez por el enemigo. Tal vez el enemigo ha tenido una fortaleza. Dios dice, quiero darte eso ahora. Quiero que rompas esa fortaleza ahora y quiero entregártela. La palabra literalmente significa, y esto no se aprecia en inglés, pero literalmente significa cortado o retenido. Lo que ha sido retenido de tu vida, tal vez algo por lo que has estado orando, es la voluntad de Dios, pero has estado orando y no lo has visto. Lo que ha sido retenido, cortado, te lo daré. Te lo revelaré. Dios quiere manifestar lo que ha sido demasiado alto, inaccesible. Él quiere que lo alcances. Lo cual continúa en las últimas palabras de la promesa. Lo shadatam, de la palabra raíz shada. Inténtalo. Shada significa saber y junto significa de lo que no sabes. Puede significar de lo que no sabes. El hebreo puede significar lo que aún no entiendes o no comprendes. Te manifestaré aquello que está por encima de lo que has comprendido o de lo que has conocido hasta ahora. Te mostraré. Y eso va con todo lo anterior. Cuando dice que Dios te responderá, no se refiere necesariamente a lo que pediste y lo que sabías pedir. Dice, tengo algo más grande de lo que pediste o has conocido. Y tu petición debe ser mayor que solo pedir. Invita al Señor, dile, Señor, solo quiero lo que tú tienes y no quiero que se limite por lo que pido. Quiero algo más grande. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es más grande? Busca lo que es más grande de lo que conozco. Dios ha hecho cosas grandes y poderosas entre nosotros. Cosas que yo no conocía y que no conocíamos. Más allá de lo que pudiéramos imaginar, pero ahora las conocemos. Así que Dios quiere hacer algo que no conocemos. Cosas más grandes. Pero la condición es, hay una condición, no simplemente que Dios lo hará. Tú también tienes que hacer algo. Primero que nada, ya saben, cuando le habla a Jeremías, tal vez de parte del pueblo, los justos de Dios, pero le está hablando a Jeremías, quien está en la voluntad de Dios. Necesitas estar en la voluntad de Dios. Jeremías estaba en prisión, pero está en la voluntad de Dios. Primero, tienes que estar en la voluntad de Dios. Todas las promesas de Dios están condicionadas a eso. Si no estás en la voluntad de Dios, no esperes su bendición. Ahora dirás, bueno, no soy perfecto. No, no eres perfecto. Pero si buscas a Dios y tanto como puedas, cada vez más, verás más de la voluntad de Dios, que es la bendición de Dios. No puedes tener la bendición de Dios sin su voluntad. Algunos predican que solo nombres y reclames, pero eso no es bíblico. Sí, hay momentos para nombrar y reclamar, pero conforme a su voluntad, y tú debes estar en su voluntad. No serás perfecto, pero busca más estar en su voluntad. Pon tu vida en su voluntad, según la promesa que vemos aquí, de las cosas grandes y poderosas que Él promete aquí. Pero hay una condición, clama a Él. Búscalo de verdad este año, más de lo que lo has hecho. Invítalo. Señor, ven, con todo tu corazón. Tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo más que nunca antes. No solo buscarlas, sino que las palabras son los shedatam, shedatam. Eso que no conoces. La clave aquí es buscar también lo que no conoces. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.